Sí, no sé qué pasó, pero se estaba... Ya, súper, ahora sí. Y entonces voy a retroceder a a la primera día, porque en el fondo era la introducción. Eh, la clase de hoy vamos a hablar fundamentalmente sobre ya las adaptaciones que van ocurriendo a condiciones de alimentación y ayuno. Adaptaciones me refiero a cómo las rutas metabólicas se van activando, se van inhibiendo dependiendo de la disponibilidad de sustrato y las demandas metabólicas de nuestro organismo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es recordar algunas cosas que vimos en el video de la semana anterior y cosas que son un poco de más atrás, ¿cierto? Y lo primero tiene que ver evidentemente con que los seres humanos, como lo dijimos la semana pasada, no tenemos la capacidad de producir energía por nosotros mismos y por lo tanto requerimos hacerlo a través de los alimentos. Esta es nuestra principal fuente de energía. Y específicamente, esa energía va a estar dada por lo que nosotros denominamos macronutrientes, que son estas moléculas grandes que se requieren en gran cantidad diariamente y que corresponden a los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Ahora, también dijimos que para poder obtener energía de los alimentos a través de estos sustratos, lo primero que tenía que ocurrir era el proceso de digestión. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque es súper importante que entendamos que cuando nosotros más adelante planifiquemos la alimentación de una persona y digamos, ok, tanto va a ser de proteínas, tanto va a ser de carbohidratos, tanto va a ser de lípidos, va a depender también en muchos casos de lo que ocurre en el proceso digestivo, ¿ya? Porque recordemos que los alimentos tienen una energía que nosotros le denominamos potencial o energía bruta, que es lo que nosotros calculamos, ¿cierto?, a través de nuestras minutas. Pero una vez que nosotros incorporamos ese alimento a la boca, ¿cierto?, y luego va bajando a través del tracto gastrointestinal, van ocurriendo una serie de procesos que también requieren energía y que también van determinando que finalmente lo que llegue a nivel del intestino delgado, específicamente del duodeno, para ser absorbido, sea la mayor cantidad de aquellos nutrientes que yo programé inicialmente, ¿ya? Entonces ahí va a depender mucho del estado de salud de las personas, va a depender mucho de la integridad del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, hay personas que tienen afecciones gástricas que en ese sentido la digestión de proteínas se ve perjudicada o de algunas vitaminas. En el caso de las personas, por ejemplo, que tienen resección de la vesícula, la digestión de las grasas también podría verse disminuida. Personas con enfermedades inflamatorias intestinales, puede haber una disminución de la absorción. Y así entonces el proceso de digestión es muy importante. Ahora, una vez que ya de estas macromoléculas o moléculas grandes y sufrieron todas estas reacciones físicas y químicas a través del tracto gastrointestinal y llegaron y traspasaron el lumen intestinal, van a poder ser distribuidas a través de la circulación para finalmente llegar a la célula en donde va a ser utilizado. Y ahí es donde se produce lo que nosotros consideramos o denominamos metabolismo propiamente tal. O sea, cuando ya lo que se absorbió, que son moléculas pequeñas, en el caso de las proteínas nosotros absorbemos aminoácidos y péptidos pequeños, en el caso de los carbohidratos fundamentalmente monosacáridos, siendo el principal la glucosa, pero no el único. Y en el caso de los lípidos, ácidos grasos, ¿cierto? De distintos largos de la cadena o también algunas moléculas de glicerol. Entonces, esto es lo que finalmente llega a la célula y ahí es donde va a ocurrir la metabolización o utilización de estos sustratos, ¿ya? Ahora, si nosotros pensamos qué ocurre en la célula propiamente tal, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí una gráfica bastante simple de la estructura celular, en donde tenemos en la parte externa el citosol, ¿cierto? En color medio amarillo, color crema, y dentro se encuentra la mitocondria. ¿Y por qué hay que hacer esta distinción? Porque
van a haber algunos procesos que van a ocurrir en el citosol y van a haber otros que van a ocurrir necesariamente en la mitocondria. Y eso es importante que lo recordemos porque no todas las células de nuestro organismo son iguales. Algunas, por ejemplo, como los glóbulos rojos, carecen de mitocondria. Entonces, en esas células solamente van a ocurrir aquellos procesos que ocurran, valga la redundancia, en el citosol, al no haber mitocondria, evidentemente. Entonces, por ejemplo, acá vemos por una parte la glucosa, ¿cierto? En la esquina inferior izquierda, que en el citosol va a ocurrir su primera parte de la oxidación, ya que es aquí donde obtenemos como sustrato el piruvato, o como metabolito, ¿ya? La glucosa va a sufrir una serie de cambios que tiene que ver fundamentalmente con fosforilaciones, ¿cierto? O cambios en la estructura que van a determinar que ya en el citosol podamos obtener piruvato. El piruvato, recordamos que es una molécula bien importante dentro del metabolismo porque nos permite integrar ya alguna de las rutas. Por ejemplo, nosotros podríamos obtener piruvato también a partir de aminoácidos. Uno de los principales es la alanina o la glutamina, ¿cierto? También el piruvato nos permite obtener lactato para aquellas células que no tienen mitocondria. Piruvato, lactato sería la vía de obtención de energía, ¿cierto? Repito, es el caso de los glóbulos rojos. Y el piruvato también es una especie de regulador del metabolismo, porque nos va a permitir entonces ir viendo si esa glucosa que se está oxidando va a seguir su ruta oxidativa o si vamos a ir hacia otras rutas metabólicas, ¿ya? Ese sería como uno de los primeros puntos de regulación importantes. Pero una vez que ya obtuvimos el piruvato por oxidación de la glucosa, este va a ser incorporado dentro de la mitocondria para que pueda seguir su vía oxidativa. Es muy importante que ustedes recuerden que dentro de la mitocondria ocurren las 3 vías oxidativas o catabolismo de macronutrientes. En el caso de la glucosa, vía piruvato; en el caso de los ácidos grasos, a través de lanzadera de carnitina, ¿cierto? Estos se incorporan a la mitocondria para que ocurra la beta-oxidación, y en el caso de los aminoácidos también en la mitocondria van fundamentalmente a ciclo de Krebs. Ahora, una vez que estos sufren estas distintas transformaciones oxidativas, entonces es que podemos obtener ATP en la célula. Pero, ¿todas las células funcionan igual? ¿Todas las células usan los mismos sustratos? La respuesta es no. Las células no funcionan igual y no todas usan los mismos sustratos. Por lo tanto, cuando nosotros queremos profundizar en las demandas metabólicas de un organismo, tenemos que tener en cuenta la utilización de los sustratos por cada uno de los tipos de células que tenemos. Y especialmente por aquellas células que encontramos en mayor volumen o en mayor cantidad, ¿cierto? Y para eso vamos a hablar sobre las demandas metabólicas de los tejidos y órganos, que nos van a permitir entender cuáles son los sustratos que sí o sí tenemos que tener y cómo las adaptaciones van a ocurrir para poder obtener esos sustratos, ¿ya? Ahora, estas demandas metabólicas están muy ligadas con las funciones especializadas de los órganos. En esta figura, ¿cierto? Ustedes pueden observar las principales funciones que tiene cada uno de los órganos, siendo los principales el cerebro, ¿cierto? Que funciona como la llave maestra, ¿cierto? Donde se integran prácticamente todas las funciones de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, a través de la mantención del potencial de membrana, ¿cierto? O del envío de señales. Tenemos por otra parte el músculo cardíaco, ¿cierto? O el corazón, que tiene que ver con el bombeo de la sangre, ¿cierto? Desde y hacia, para la adecuada oxigenación o obtención de oxígeno de parte de las células. Tenemos el tejido adiposo,
que si bien por mucho tiempo se pensaba que el tejido adiposo era un órgano inerte o un tejido inerte, hoy sabemos que es un órgano con una importancia metabólica muy grande, ya que en este tejido adiposo van a ocurrir también una serie de procesos o va a regular una serie de procesos metabólicos que son fundamentales para mantener la integridad de un organismo. Tenemos por otra parte el músculo esquelético, cuya función es muy importante porque nos permite el trabajo mecánico, ¿cierto? Todo lo que es sostener nuestro organismo, movilizarlo, ¿cierto? Está condicionado por el músculo esquelético. Tenemos por otra parte el hígado que tiene que ver como con el procesamiento de prácticamente todas las sustancias, nutrientes y no nutrientes que nosotros obtenemos. Es como el eje central, ¿cierto?, del metabolismo. En el hígado se concentran prácticamente todas las rutas metabólicas de todos los sustratos. Y bueno, tenemos órganos un poco más pequeños como páncreas, como el intestino delgado, el sistema circulatorio linfático, que también cumplen obviamente funciones importantes, pero cuyas demandas metabólicas van a ser un poco más pequeñas. Entonces, estas funciones especializadas nos permiten ya ir haciéndonos una idea sobre qué órganos van a requerir, por lo tanto, mayor cantidad de sustrato. Ahora tenemos que ver qué tipo de sustratos son los privilegiados o los predilectos por esos órganos. Y yo les quiero mostrar aquí esta gráfica que saqué de un paper, ¿cierto? En donde muestra la demanda metabólica de algunos de estos órganos principales y a cuánto corresponde de la tasa metabólica basal, ¿cierto? Que era prácticamente el 60% del total Profesora, de la energía que gastamos. ¿Sí? es que hay varios Dígame. compañeros que todavía no pueden entrar a la clase, si los puede aceptar, por favor. Ya, dame un segundo, que tengo que salir entonces. Gracias. Cualquier cosa me avisan por audio mejor porque cuando yo proyecto mi pantalla no, no veo lo que va pasando en el Meet, ¿ya? Entonces ahí activan su micrófono y me lo comentan para obviamente no dejarlos de lado. Ya, entonces les comentaba que en esta tabla se muestra la demanda metabólica de algunos de los órganos y tejidos más importantes y a qué porcentaje de la tasa metabólica basal estos corresponden. ¿Se acuerdan que en requerimientos vimos algo al respecto? Dijimos que la tasa metabólica basal, que es la cantidad mínima de energía que requiere nuestro organismo para funcionar o para sobrevivir, ¿cierto? Está determinada por el gasto o la demanda energética de alguno de sus órganos principales. Y evidentemente, pensando también en las funciones que estos tienen, los que vamos a destacar son el cerebro, que tiene una demanda metabólica aproximada de 240 kilocalorías por kilo en el día. Si consideramos que el peso del cerebro es aproximadamente de 1,4 kilos, esto es pensando en el mismo sujeto tipo de 70 kilos que hacíamos mención en la clase anterior, quiere decir que entonces este órgano va a utilizar aproximadamente 336 kilocalorías en el día, lo que corresponde a aproximadamente un 20% de la tasa metabólica basal. Un solo órgano está utilizando o está abarcando el 20% de la tasa metabólica basal, para que vean la importancia de entender entonces cuál es el costo energético que tienen asociado a estos órganos. En el caso del hígado, que también dijimos que era fundamental en el metabolismo, tiene un costo energético, un gasto energético aproximado de 200 kilocalorías por kilo de peso en el día. Si pesa aproximadamente 1,8 kilos, estamos hablando de 360 kilocalorías en el día, lo que equivale aproximadamente al 21%. Entonces ya con solo dos órganos estamos pensando en el 40% de la energía mínima que requerimos. Tanto el corazón como los riñones tienen un costo aproximado de 440 kilocalorías por kilo.
Si pesan aproximadamente 300 gramos, estamos hablando de que requieren 132 calorías aproximadamente, o el 8% de nuestra tasa metabólica basal. Ahora, si nos vamos al músculo, que es lo que más pesa en términos de órganos o tejidos, ¿cierto? El músculo esquelético utiliza aproximadamente 13 calorías por kilo día, lo que nos permite pensar que si tenemos 28 kilos de músculo, estamos utilizando 500 calorías día o el 21% de la tasa metabólica basal. Ahora, eso asumiendo que este músculo está en reposo o en una persona con mínima actividad. Evidentemente eso va a aumentar si ese músculo está expuesto a mayor actividad física, ¿cierto? O es un músculo entrenado. Esto estamos hablando del sujeto sedentario de 70 kilos. Entonces, en total, en estos 5 órganos estamos abarcando prácticamente el 80% de nuestra tasa metabólica basal. O sea, tenemos que sí o sí priorizar el cubrimiento, ¿cierto?, de estos costos energéticos para poder asegurar entonces la función de nuestro cuerpo de forma óptima, ¿ya? Pero como yo les decía hace un rato, no todos van a usar los mismos sustratos, sino que ellos van a tener predilección por algunos por sobre otros. Y vamos a partir hablando de lo que pasa con el cerebro, siendo el más importante. El perfil metabólico del cerebro se caracteriza porque la glucosa es su principal combustible energético, ¿ya? En condiciones normales de una dieta estándar, ¿cierto?, la glucosa va a ser el sustrato utilizado por el cerebro, ¿ya? No es posible utilizar ni proteínas ni ácidos grasos porque estos no pueden traspasar la barrera hematoencefálica y por lo tanto no se pueden utilizar como combustible. Ahora, si nosotros cuantificamos la cantidad de glucosa que utiliza nuestro cerebro diariamente, estamos pensando entre 100 y 120 gramos al día, ¿ya? Lo cual implica que necesariamente nosotros vamos a tener que producir, ya sea a través de los alimentos, ¿cierto?, por la ingesta, o a través de fuentes endógenas, esos 100, 120 gramos de glucosa en el día, ¿ya? En condiciones de ayuno, de inanición o cuando las dietas son muy bajas en carbohidratos, existe la posibilidad de que nuestro cerebro también empiece a utilizar un segundo sustrato energético que son los cuerpos cetónicos. Es la única alternativa que tiene a la glucosa, ¿ya? Nosotros en condiciones normales producimos una concentración muy baja de cuerpos cetónicos. Probablemente cuando estamos entre una comida y otra, ¿cierto? Han pasado 3, 4 horas, ya hacia el final de esas 3, 4 horas estamos produciendo una cantidad limitada de cuerpos cetónicos, pero cuando nosotros estamos en una condición de ayuno más prolongada, se hace una reversión, ¿cierto? Y nuestro cerebro sigue utilizando glucosa, pero empieza a utilizar con mayor cantidad también los cuerpos cetónicos, ¿ya? Eso lo vamos a ver hacia el final de la clase de hoy cuando hablemos del ayuno prolongado. Pero que quede súper claro, glucosa, sustrato predilecto del cerebro, y en segunda instancia, cuerpos cetónicos, ¿ya? El cerebro también es importante que entendamos que no tiene reservas ni exporta energía. No tiene la capacidad, por ejemplo, el tejido adiposo de almacenar triacilglicéridos, no tiene la capacidad de convertir la glucosa en glucógeno y mantenerlo ahí a nivel cerebral, no. O sea, tiene que tener este flujo constante de sustrato, fundamentalmente glucosa. Ahora, ¿qué pasa con el perfil metabólico de los músculos? En el caso de los músculos, los principales sustratos van a ser la glucosa, los ácidos grasos y también en condiciones de ayuno los cuerpos cetónicos, ¿ya? Cuando nosotros nos encontramos en condiciones de reposo, el principal sustrato energético de los músculos son los ácidos grasos, ¿ya? En el músculo sí lo que va a ocurrir es una reserva de glucosa, y esa reserva de glucosa va a ser a través de la formación de glucógeno,
que si nosotros consideramos que tanto los músculos como el hígado son reservorios de glucógeno, y sumamos eso en total, que dijimos que era aproximadamente 500 gramos, 3/4 de esa reserva de glucógeno va a estar depositada en los músculos. ¿Y cuándo va a funcionar esa reserva de glucógeno? Cuando disminuya la concentración de glucosa en sangre y por lo tanto requiere entonces de ese depósito, ¿ya? En condiciones de actividad más intensa ocurriría esta situación en donde nosotros echamos mano de ese depósito de glucógeno. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos en una actividad física intensa, necesitamos energía más rápido. Y esa obtención de energía más rápido va a ser a través de la producción de lactato, que es la glicólisis aeróbica. Entonces ahí es glucógeno, glucosa, piruvato, lactato, y así se va reciclando, lo que se denomina también como ciclo de Cori, ¿ya? Entonces, en reposo, combustible predilecto, ácido graso, en menor medida glucosa y cuerpo cetónico. Pero en actividad intensa, ahí empezamos a utilizar glucosa, que puede ser lo que queda en circulación o lo que está depositado como glucógeno. También hay otro sustrato energético importante que es exclusivo de los músculos, que es la fosfocreatina. La fosfocreatina es una molécula altamente energética porque tiene un grupo fosfato. Esto es lo que condiciona la cantidad de energía de las moléculas. Recuerden que la ATP, el AP tiene que ver con fosfato, ¿cierto? Adenosín trifosfato. Y ahí está donde se concentra la cantidad de energía. Entonces la fosfocreatina es un sustrato energético importante en el músculo, pero que dura muy poco. Generalmente es lo que sirve como para el puntapié inicial del ejercicio. O sea, por ejemplo, me estoy adelantando un poco porque eso lo vamos a ver también en ejercicio, pero ya, yo voy a correr los 100 metros planos, por ejemplo, y estoy esperando que me den el puntapié inicial, y cuando suena el bip, yo empiezo a correr. Ese impulso inicial me lo va a dar la fosfocreatina, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los sustratos predilectos del músculo. El músculo es bastante versátil porque como va a ir cambiando sus demandas metabólicas o su demanda de energía, se va adaptando muy rápidamente a los distintos sustratos, ¿ya? Aquí era lo que yo le hablaba respecto del ciclo de Cori, ¿cierto? Que tiene que ver con este ciclo que nos permite entonces a través del lactato poder ir reciclando esta molécula para obtención de energía más rápida. Hay que tener en consideración, eso sí, que si nosotros tenemos glucógeno almacenado en el músculo, nosotros no lo vamos a poder convertir en glucosa dentro del músculo, ¿cierto? Para eso ese glucógeno se va a convertir en lactato, y el lactato, a través de la circulación, va a volver a hígado y ahí se va a convertir en glucosa nuevamente. ¿Y por qué? Porque el músculo carece de glucosa 6-fosfatasa, que es la que me permite entonces obtener glucosa a partir de glicógeno o de glucógeno. Entonces, el ciclo de Cori es entre el músculo y el hígado para poder reutilizar, ¿cierto?, este lactato vía conversión de glucosa. Esto es lo que nosotros denominamos gluconeogénesis y ocurre generalmente después de esta actividad intensa o durante la actividad intensa. También se asocia, por ejemplo, la acumulación de lactato cuando uno ha hecho un ejercicio muy intenso, después siente como una especie de calambres o dolores musculares, es porque se acumuló una gran cantidad de este lactato o ácido láctico y que produce esos malestares, ¿ya? Pero una vez que se reconvierta, ¿cierto?, y se vuelva a utilizar o almacenar como glucógeno, eso debiese disminuir evidentemente. Ahora, aquí hay las diferencias en la utilización de sustratos dependiendo del gasto energético o del tipo de ejercicio. Tenemos por una parte en la gráfica A el ejercicio moderado y tenemos en la gráfica C el ejercicio intenso, ¿sí? Entonces, yo les decía que en ejercicio moderado
nosotros vamos a utilizar fundamentalmente energía de la fosfocreatina, que es la curva en rosado, y de a poco vamos a empezar a incrementar la utilización de los sustratos, ¿cierto? Formando ATP. Pero, si se dan cuenta, la gráfica en verde, que es la que está acá, la curva en verde, da cuenta de que una vez que se nos acaba la fosfocreatina, es muy importante la energía que podamos aportar a partir del metabolismo anaeróbico, que este era lactato, ¿cierto? Y después, cuando ya ese ejercicio empieza a ser un poco más prolongado en el tiempo, empezamos con la oxidación completa propiamente tal, o formación de ATP. En cambio, en el ejercicio intenso, nosotros vamos a utilizar, como pensamos en que necesitamos mayor cantidad, vamos a utilizar casi de manera simultánea fosfocreatina, lactato, y también vamos a echar mano de manera importante a los ácidos grasos, ¿sí? No solamente vamos a usar glucosa, que sería la obtención de energía más rápida, sino que para poder mantenerlo en el tiempo, vamos a utilizar también una cantidad importante de ácidos grasos, ¿ya? El glucógeno, reitero, es un almacén limitado, nos dura para poquito tiempo y después necesariamente tenemos que empezar a utilizar ácidos grasos porque es medio contraproducente estar produciendo glucosa y todo el proceso que eso implica como gluconeogénesis y no poder utilizar ácidos grasos. Es como, no tiene mucho sentido. Las rutas metabólicas no son excluyentes. Eso es importante que lo tengan claro. Van ocurriendo de manera simultánea, solo que a veces una velocidad está aumentada y la otra no. O una, por ejemplo, está ocurriendo de manera muy sutil y la otra está mucho más fuerte, pero casi nunca es como se apaga una y empieza la otra. Casi siempre van como de manera simultánea. ¿Ya? ¿Qué pasa con el perfil metabólico de los riñones? ¿Cierto? En el caso de los riñones, bueno, su función principal tiene que ver con la secreción de productos de desecho. Y estos productos de desecho van a ser los productos asociados al metabolismo de proteínas, pero también al metabolismo de glucosa. Cuando uno consume muchos carbohidratos, mucha glucosa, se produce una mayor excreción de glucosa a nivel renal. Ahora, desde el punto de vista de su utilización energética, los riñones van a usar fundamentalmente glucosa y ácido graso, ¿ya? Y desde el punto de vista de reutilización de sustratos para otras células, es muy importante lo que va a ocurrir en casos de ayuno o postabsortivo con la reutilización del nitrógeno ureico, ¿cierto? O del nitrógeno derivado del metabolismo de proteínas, que se va a poder reabsorber para poder sintetizar nuevos aminoácidos y que estos vayan a ciclo de Krebs para seguir oxidándose. Y también va a reutilizar la glucosa. Ahí esa glucosa que se pueda ir eliminando a través de la orina se reabsorbe en los túbulos proximales y distales de la corteza renal y esa glucosa se puede utilizar nuevamente como fuente de energía. Entonces, durante el ayuno, el riñón es súper importante como sitio de gluconeogénesis alternativo a lo que ocurre en el hígado. Son los dos únicos órganos en donde puede ocurrir gluconeogénesis. Principalmente esto ocurre en el hígado, pero este sería como una alternativa en condiciones de ayuno y esto sería a través de la reutilización de los desechos del metabolismo de proteínas y disminuyendo la excreción de glucosa, ¿ya? Pero para sí mismo la célula renal utiliza glucosa y ácidos grasos. ¿Qué pasa con el tejido adiposo? El tejido adiposo lo voy a explicar así como bien rápidamente porque tenemos una unidad dedicada completamente al tejido adiposo. Nosotros podemos encontrar dos células principales dentro del tejido adiposo, o dos tipos de células adiposas, que es la célula blanca y la célula parda, o brown. Y es importante
entender las diferencias entre estas células desde el punto de vista metabólico, porque una va a tener mayor actividad metabólica que otra. Y específicamente, la parda es mucho más activa desde el punto de vista metabólico porque esta tiene una gran cantidad de mitocondrias, lo que implica entonces que pueden haber muchos procesos oxidativos funcionando. ¿Ya? Va a haber una mayor oxidación en esta célula. Lamentablemente para nosotros, la célula blanca es la que se encuentra en mayor proporción, sobre todo en una persona que tiene mayor cantidad de tejido adiposo. Este tejido adiposo pardo, que es la célula B que se observa acá, si se fijan, tiene mucha mitocondria. Y este es súper importante durante el nacimiento. Aquí hay un bebé que, si se fijan, tiene más oscurito cerca del esternón y las clavículas, y detrás, ¿cierto?, cerca de la columna y de los riñones. Aquí es donde se concentra el tejido adiposo pardo en el nacimiento, porque al ser un tejido altamente metabólico, nos permite mantener la temperatura corporal. Y ese tejido adiposo se va perdiendo en proporción en la medida que nosotros vamos creciendo. En los adultos todavía se observa una proporción de tejido adiposo pardo, pero menor. Ahora, existen, eso sí, ciertos componentes ambientales, alimentarios y del estilo de vida, por ejemplo, la actividad física, que nos permiten mantener una proporción importante de tejido adiposo pardo. Que eso también, insisto, lo vamos a ver más adelante. Pero desde el punto de vista de gasto energético, entonces, las pardas gastan más energía que las blancas, ¿ya? Fundamentalmente por las diferencias en la cantidad de mitocondrias que estos poseen. Ahora, ¿qué pasa dentro de la célula blanca, que es la que dijimos que entonces que está en mayor cantidad? Aquí es donde se almacenan los triacilglicéridos, que corresponden a la principal reserva de combustible metabólico. ¿Ya? Si ustedes observan al lado izquierdo de la figura, tenemos entonces estos triacilglicéridos que vienen en los kilomicrones o en las VLDL, ¿cierto?, provenientes de hígado o de la propia alimentación. Esto a través de una lipasa, ¿cierto?, que es una enzima, se incorpora adentro del triglicérido. Esta lipasa rompe ese triacilglicérido, lo incorpora como ácidos grasos, ¿cierto? Y la glucosa, que viene por otro carril, entra también a esta adipocito, se transforma en glicerol y se unen entonces este glicerol con los ácidos grasos, se esterifica y quedan almacenados como triacilglicéridos. ¿Ya? Ahora, esos triacilglicéridos pueden dar origen también a energía en casos de que sea necesario, por ejemplo, en condiciones de ayuno. Hay otras lipasas que actúan acá, que son hormonas sensibles, que rompen estos triacilglicéridos entonces y quedan de nuevo pie a la obtención de ácidos grasos que, unidos a albúmina, llegan al hígado nuevamente para ser usados, o el glicerol, que permite llegar a hígado y formar nuevas moléculas de glucosa por gluconeogénesis. Entonces hay una entrada y una salida de combustible energético, pero en términos generales es aquí donde se mantiene una gran cantidad de energía reservada. ¿Ya? Ahora, ¿qué utiliza como sustrato el propio adipocito? Utiliza de manera importante glucosa. ¿Ya? También se ha dicho que podría utilizar ácidos grasos y cuerpos cetónicos, pero principalmente requiere o utiliza glucosa. ¿Ya? Y finalmente, ¿cuál es el perfil metabólico del hígado? Si lo pensamos desde el punto de vista de los carbohidratos, el hígado es súper importante porque va a ser el proveedor esencial de energía para cerebro, músculo y otros órganos. Yo les dije al principio, aquí es donde se concentra prácticamente la totalidad o una parte importante de la cantidad de sustratos energéticos que utilizan todas las células de nuestro organismo. Por eso en el punto 2 dice: la mayoría de los componentes dietéticos pasan
a través del hígado, ¿ya? Ahora, esto es súper importante porque desde el punto de vista de los carbohidratos, el hígado me va a permitir mantener los niveles de glucosa en sangre normales. Es un punto importante de regulación. Cuando el hígado no es capaz de regular estos niveles de glucosa en sangre, es cuando se producen estas alteraciones metabólicas asociadas a resistencia a la insulina, diabetes u otras, ¿ya? Porque es en el hígado donde entonces se va a coordinar bastante bien la oxidación con el depósito y la síntesis de sustrato. Ya les mencioné también hace un rato que el hígado es el órgano donde se produce la gluconeogénesis en su mayoría, utilizando como sustratos el lactato y la alanina desde el músculo, el glicerol de los ácidos grasos, el glicerol del tejido adiposo y algunos aminoácidos también de la dieta, ¿ya? Entonces, en el caso del perfil metabólico hepático asociado a carbohidratos, aquí es donde se va a concentrar la mayor actividad para la mantención de los niveles de glucosa en sangre. En el caso de qué pasa con las proteínas en el hígado absorbe la mayor parte de los aminoácidos dietarios que vienen en circulación, a menos que estos aminoácidos sean ramificados, ¿cierto? Que los ramificados a veces van directamente a músculo para ser utilizados ahí en síntesis proteica, ¿ya? Los aminoácidos, como ya hemos discutido anteriormente, prácticamente nunca o en situaciones muy extremas se van a utilizar como síntesis, como sustrato energético. Siempre se va a privilegiar la vía anabólica o la síntesis de proteínas por sobre la catabólica, ¿ya? Y otra cosa importante, en el hígado, además de esta vía anabólica privilegiada, se va a mantener una reserva de nitrógeno en forma de urea, ¿ya? Esto tiene que ver con la transaminación y deaminación de aminoácidos que me va a permitir reciclar entonces estos grupos amino para formar nuevos aminoácidos. Y de esa forma mantener síntesis de proteínas o utilizar estos aminoácidos en el ciclo de Krebs para la obtención de energía, ¿ya? Esos aminoácidos que entran al ciclo de Krebs se llaman alfa-cetoácidos y que son los que ayudan a proveer de energía al hígado como órgano, ¿ya? Y finalmente, en el caso de los lípidos a nivel hepático, bueno, cuando hay exceso de ácidos grasos, estos son exportados para almacenarse en el tejido adiposo, como triacilglicéridos. Del hígado salen ya formando parte de estas lipoproteínas, ¿cierto? Porque no se pueden transportar de otra manera. En el caso del ayuno, cuando nosotros rompemos los triacilglicéridos que están en el tejido adiposo, tanto el glicerol como los ácidos grasos llegan a hígado y ahí los ácidos grasos forman acetil-CoA y a través de la acetil-CoA podemos formar cuerpos cetónicos y estos se liberan a circulación para ser utilizados por el cerebro, por ejemplo. Y en el caso del glicerol, este vuelve a formar glucosa, o sea, ocurre gluconeogénesis, ¿ya? Entonces, en el hígado también ocurren cosas muy importantes desde el punto de vista de las rutas metabólicas de los lípidos, porque se estimula la síntesis y el transporte hacia el tejido adiposo, pero también se estimula la utilización de ácidos grasos y de glicerol para la obtención de nuevas moléculas de glucosa o de cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, en resumen, las demandas metabólicas de nuestro organismo van a estar determinadas fuertemente por el gasto energético de cada uno de los órganos principales, ¿cierto? Y como ya nos hemos dado cuenta, estos órganos se pueden ir adaptando bastante bien a los sustratos que estén disponibles. Sin embargo, va a haber cierta predilección por uno por sobre otros. En el caso del cerebro dijimos primero glucosa, en segunda instancia cuerpos cetónicos. En el caso del músculo, si está en reposo, ácidos grasos, si está en actividad, glucosa a partir del glucógeno almacenado.
En el caso del músculo cardíaco, ¿cierto? También, y del tejido adiposo, utilizan ácidos grasos, y en el caso del hígado va a utilizar aminoácidos, ¿cierto? Gluconeogénesis, pero también puede utilizar glucosa y ácidos grasos, ¿ya? Esos son los principales sustratos que van a ser utilizados por estos órganos, y por lo tanto, debemos ser capaces de mantener un flujo de cada uno de estos sustratos hacia esos órganos para mantener su función, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a mantener entonces esa homeostasis o vamos a poder condicionar o regular, ¿cierto?, este flujo de sustrato de los distintos órganos para que nosotros podamos mantenernos vivos? Lo primero que tenemos que mencionar es que la glicemia o la concentración de glucosa en sangre va a ser un factor clave en el metabolismo energético. Y quiero detenerme aquí porque estoy hablando de concentración de glucosa en sangre, pero no estoy queriendo decir que el metabolismo energético de los carbohidratos sea el principal, ¿sí? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? La glicemia da cuenta de la articulación entre todas las rutas metabólicas para mantener las concentraciones de glucosa dentro de lo óptimo, que es aproximadamente 100 miligramos por decilitro, ¿ya? Eso estamos hablando en condiciones de ayuno. Eso me va a permitir entonces que todos los órganos tengan sustrato suficiente para funcionar. Por debajo de los 70 miligramos por decilitro, seguimos hablando de glicemia, empiezan a ocurrir ciertos cambios, porque nuestro organismo no tiene toda la energía que necesita y por lo tanto uno empieza a sentir ya ciertas molestias, por decirlo de alguna forma, decaimiento, empiezan a fallar ciertas funciones, y de hecho se estima que bajo los 50 miligramos por decilitro estamos en una condición de hipoglicemia que incluso puede comprometer la vida, ¿ya? Entonces, la glicemia va a ser un factor importante, y para mantener esa glicemia necesitamos esta coordinación de los metabolismos en los distintos órganos para mantener entonces estas concentraciones óptimas, ¿ya? Y aquí tenemos entonces esta figura en donde de la glucosa nosotros podemos derivar a ácidos grasos y acetil-CoA, pero de la glucosa no podemos producir proteínas directamente. De las proteínas sí podemos obtener glucosa, ¿cierto? Por gluconeogénesis. También podemos obtener acetil-CoA y ácidos grasos. Pero, insisto, las concentraciones entonces de glucosa en sangre y la mantención de estas concentraciones requieren de esta coordinación de los metabolismos, ¿ya? Y esa coordinación de los metabolismos se ve desafiada durante el día en múltiples oportunidades. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en un día normal de vida, ¿cierto? Ustedes pasan de 6 a 8 horas o 10 horas, no sé cuántas horas están durmiendo ahora, pero supongamos de 6 a 8 horas durmiendo, en una condición en donde no están ingiriendo alimentos y por lo tanto nosotros le denominamos ayuno, ¿ya? Quiere decir que en ese ayuno estamos utilizando sustratos depositados porque no estamos ingiriendo alimento y por lo tanto no hay nada en sangre. Supongamos que ustedes se levantaron y fueron a hacer ejercicio. Hicieron un trote matinal o no sé, una musculación, qué sé yo. Las demandas energéticas van a aumentar asociadas al gasto del músculo, por ejemplo, a la respiración y a una serie de otras cosas. Entonces ya hay ahí una necesidad de una mayor cantidad de sustrato. Después que terminaron de hacer ejercicio, fueron a comer, ¿cierto? A almorzar o a tomar desayuno, y ahí ingresaron una cantidad importante de sustrato que van a estar disponibles. Entonces voy a tener tanto disponible que lo que no utilice lo voy a guardar. Y después me voy a trabajar, me voy a la universidad y tengo que, por ejemplo, correr a tomar la micro para que no me deje abajo. Estoy gastando de nuevo una cantidad de energía mayor. Entonces, si se dan cuenta, nosotros estamos en este sube y baja en términos de las necesidades energéticas a lo largo del día. Y nuestro cuerpo tiene que ser lo suficientemente capaz para poder establecer o restablecer la homeostasis metabólica
después de cada uno de esos desafíos, ¿ya? Y para eso, yo en la clase anterior les anticipé de un concepto que se llama flexibilidad metabólica y que tiene que ver con la habilidad de un sistema, en este caso puede ser la célula, puede ser nuestro organismo, nuestros órganos, pero la habilidad que tiene este sistema de adaptar su metabolismo para mantener la homeostasis energética. Y esa adaptación del metabolismo tiene que ver fundamentalmente con lograr balancear la disponibilidad con la demanda, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos esta gráfica, tenemos la dieta acá arriba en naranjo, ¿cierto? Y luego tenemos grasas, carbohidratos y proteínas. Y tenemos hacia abajo sus rutas catabólicas fundamentalmente, ¿cierto? Pero en la parte inferior de esa gráfica hay una cantidad de flechas para un lado, para el otro, para no sé qué. Y eso tiene que ver con la movilidad de estos sustratos, dependiendo entonces de satisfacer estas demandas metabólicas. Porque a lo mejor si yo tomé desayuno esta mañana y tomé un desayuno, no sé, un café con leche, y eso fue todo, pero me quedé acostado a lo mejor estudiando, viendo tele, las demandas energéticas quizás no aumentaron tanto. Y si ese café con leche quizás estaba con azúcar, voy a poder cubrir durante 1 o 2 horas esas demandas metabólicas. Pero si yo después me fui, por ejemplo, a trotar, claramente ya no voy a tener glucosa en circulación proveniente de ese café con leche y voy a requerir entonces de energía de mis depósitos. Y eso va a ser en primera instancia glucógeno y también en segunda instancia triacilglicerio. ¿Ya? Entonces esta movilidad durante el día se reconoce como flexibilidad metabólica y requiere de una perfecta organización entre los procesos de síntesis, de degradación u oxidación y también de la regulación de la actividad de ciertas proteínas o enzimas claves que participan en las rutas metabólicas. Entonces la flexibilidad metabólica es una característica muy importante de nuestro organismo y va a ser fundamental a la hora de mantenernos sanos. Cuando veamos adaptaciones metabólicas en patologías, vamos a hablar del concepto de inflexibilidad metabólica, que es justamente lo que se ha asociado a obesidad, a diabetes, a enfermedades cardiovasculares, que es cuando nuestro organismo ya no es tan eficiente en adaptarse a esta movilización de sustrato dependiendo de la demanda. Ahora, esta flexibilidad metabólica está muy relacionada entonces con lo que nosotros vamos a denominar ciclo alimentación-ayuno. ¿Por qué? Porque esto es lo que ocurre generalmente en un día normal, ¿cierto? Nosotros durante el día nos alimentamos, ¿cierto? Generalmente pueden ocurrir 3, 4 comidas, a veces 2, dependiendo de nuestros hábitos alimentarios, pero lo normal es que por lo menos tengamos un tiempo de comida, 1 o 2 tiempos de comida durante el día. Pero esa comida que nosotros ingerimos, evidentemente dependiendo de la cantidad y de la proporción de macronutrientes, va a ser utilizada por aproximadamente 4 horas, hasta que no quede nada de ese tiempo de comida. Después de esas 4 horas, entonces empieza a ocurrir esta condición de ayuno, entre comillas, ¿cierto? O absortivo, que es donde ya no hay en circulación sustratos y mi cuerpo entonces tiene que empezar a utilizar los de depósito. Entonces, si nosotros pensamos, durante el día estamos constantemente en un ciclo de alimentación y ayuno, ¿ya? Por eso yo les decía que se relaciona muy fuertemente con lo que ocurre o con el concepto de flexibilidad metabólica. Ahora, me acabo de acordar que cuando vimos en requerimiento la parte de energía, yo les hablaba de los balances energéticos, ¿se acuerdan? Y los balances energéticos debiesen darse por lo mismo, por tiempo de comida. Nosotros no sacamos nada, por ejemplo, con estar en ayuno todo el día y hacer todas nuestras actividades, y después al final del día comernos un tremendo plato de comida que aporta las 1800 calorías, por ejemplo, que necesitamos en el día. Porque ahí nosotros vamos a utilizar de esas 1800 calorías
lo que vayamos a requerir en términos de nuestra demanda metabólica inmediata y el resto lo vamos a depositar. Entonces, de ahí que nosotros tengamos que ir planificando el volumen energético de nuestras comidas dependiendo de la cantidad de energía que vayamos a gastar, para que entonces nuestro cuerpo no se vea tan desafiado a la mantención de esta homeostasis, sino nosotros podamos ayudarlo un poquito. De ahí que viene ese dicho, desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo, porque esa es la lógica de gasto energético, ¿cierto? Uno gasta más energía en la mañana, en el día, y menos en la noche cuando se va a dormir. Ahora, en este ciclo alimentación y ayuno van a jugar un rol fundamental el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo, porque estos van a ser los tejidos especializados que me van a permitir funcionar de forma ordenada y dinámica. ¿Ya? Hasta el momento vamos bien. Capaz que yo esté hablando y se haya cortado. ¿Vamos bien? A ver, alguien me preguntaba, profe, ¿por qué se va perdiendo la grasa parda? Lo que pasa es que la estimulación de la grasa parda va a estar dada en función de una serie de factores, ¿ya? Entonces nosotros podríamos mantenerla en más o menos la misma proporción con respecto a la que nacemos, ¿sí? Pero como generalmente nuestras capacidades de adaptación al medio se van haciendo más eficientes, un recién nacido, por ejemplo, le cuesta mucho adaptarse a la temperatura ambiental, pero cuando uno ya lleva muchos años siendo sometido a esa temperatura ambiental es mucho más fácil. Por eso requiere menor cantidad de grasa parda y al no utilizarla se va perdiendo. ¿Se entiende? Ahora sí, vamos a ver en el capítulo de tejido adiposo que nosotros tenemos la posibilidad de pardear la grasa, el tejido adiposo blanco o el adipocito blanco a través de ciertos factores como por ejemplo la actividad física, lo podemos hacer a través de algunos polifenoles, de los ácidos grasos omega 3, entre otras cosas. ¿Ya? Valeria me pregunta, ¿hay consecuencias negativas al correr en estado de ayuno? Cuando tu organismo no está adaptado para esta situación, podrían haber consecuencias negativas, principalmente asociadas a hipoglicemia. ¿Ya? Ahora, hay personas que empiezan a entrenar de esa forma en condiciones de ayuno y que por lo tanto se adaptan a esa situación. Y luego de un tiempo no se ven esas consecuencias negativas, pero tiene que ver con que ese organismo ya se adaptó a esa situación. Cuando yo, no sé, pues, se acerca el verano y me voy a ir de vacaciones y una semana antes me pongo a dieta y me pongo a hacer running como loca, ¿cierto? Y me voy a correr en ayuno, evidentemente no estoy adaptada para eso y por lo tanto es muy posible que a la mitad de la corrida ya esté apoyada en un poste, ¿cierto? Ahí nauseosa mal, ¿ya? Pero sí podría ocurrir que si tú lo haces de forma reiterada y tu cuerpo se va adaptando a eso, puedes empezar a utilizar estos triacilglicerios depositados como fuente de energía y por lo tanto se ha visto en algunos estudios que sería eficiente para la pérdida de grasa el cardio o los ejercicios aeróbicos en ayuna. Rocío, cuando dijo que que la glucosa es el principal sustrato del tejido adiposo, se ya. La verdad es que a ambos. Puede utilizar, la glucosa utiliza, o sea, es utilizada por el tejido adiposo tanto blanco como pardo, ¿ya? Pero también puede utilizar también ácidos grasos o también puede utilizar cuerpo cetónico, ¿ya? Que permite que el organismo se adapte bien. Sí, claro, sí, eso era lo que estaba tratando de explicarte. Que tiene que ver con el entrenamiento periódico y sostenido, ¿cierto? Vamos a ver cuando hablemos de ejercicio todas estas tendencias que hay sobre entrenar en ayunas, vamos a hablar también, vamos a hacer mención a las dietas cetogénicas que se están utilizando mucho ahora en deportistas. No sé si tuvieron la posibilidad de ver un documental que
creo que el año pasado, a fines del año pasado en Netflix, que eran una serie de atletas de elite, ¿cierto? Jugadores de la NBA y futbolistas y otras cosas, que empezaron a hacer dietas cetogénicas, incluso algunas basadas en plantas, y que se adaptaron metabólicamente a esos sustratos y empezaron a responder bastante bien. Pero, insisto, tiene que ver con esta flexibilidad metabólica. El ejercicio es un componente fundamental para mantener la flexibilidad metabólica. Lo vamos a mencionar también en su momento. Pero en el caso que ya se empiece a utilizar proteínas como energía, cuando ya se acaba algún tipo de grasa. No sé si entiendo bien tu pregunta, Nelson. Eh, las proteínas se empiezan a utilizar como energía en una condición de ayuno que es superior a las 12 horas, 24 horas. Ahí se empieza a utilizar, se empiezan a utilizar algunos aminoácidos para obtención de ATP, estos aminoácidos que son los alfa-cetoácidos, ¿cierto? Pero en teoría la grasa no se acabaría antes que las proteínas. No sé si contesto tu pregunta. La grasa es lo que en estricto rigor sería lo último que se acaba porque es lo que más hay. ¿Sí? Incluso en una persona con estado nutricional normal y con depósitos corporales normales. No sé si contesto tu pregunta. Bueno, voy a seguir. Ok, entonces dijimos que este ciclo de alimentación-ayuno va a ser como el ejemplo más claro de esta flexibilidad metabólica y en esto van a ser fundamentales la actividad del hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. Algunas definiciones importantes en estos conceptos. Primero, nosotros vamos a hablar de ciclo de alimentación-ayuno, pero los conceptos reales son absortivo y posabsortivo, o fed state o fasted state. Estos hacen alusión al periodo absortivo, a lo que ocurre durante e inmediatamente después de una comida, en donde yo he ingerido sustratos, ¿cierto? Estos sustratos se han absorbido a nivel intestinal y por lo tanto están en circulación disponibles para ser utilizados. Esa utilización entonces, como ya lo hemos hablado anteriormente, va a depender de las demandas metabólicas de nuestro organismo y una vez que se cubren esas demandas metabólicas, el resto se va a depositar. ¿Ya? ¿Para qué se van a depositar? Para cuando estemos en un estado post-absortivo o fasted state, que hace alusión al ayuno, ¿cierto? Que son esos momentos en que, por ejemplo, nosotros nos estamos levantando y no tomamos desayuno inmediatamente, y han pasado 10, 12 horas sin ingerir alimentos. Puede que a lo mejor yo almorcé a las 12 y son las 7 de la tarde y todavía no he tomado 11. Ahí también estoy en una condición posabsortiva porque ya los sustratos que yo obtuve de mi alimentación se utilizaron y no están disponibles. El estómago y el intestino están vacíos y por lo tanto tengo que empezar a recurrir a los depósitos corporales. Entonces, absortivo durante y después de una comida y posabsortivo cuando ya he utilizado los sustratos que ingerí y estoy empezando a utilizar los depósitos corporales. Ahora, ¿qué pasa en el metabolismo durante el estado absortivo? Bueno, como dijimos que era durante o inmediatamente después de una comida, va a haber glucosa y ácidos grasos, glucosa y aminoácidos que provienen entonces de esta alimentación. Estos se van a absorber y se van a transportar vía circulación portal hasta el hígado, ¿ya? En el hígado se van a absorber y se van a almacenar entre el 50 y el 75% de los nutrientes. Dependiendo de las demandas metabólicas entonces de nuestro organismo en ese momento, esos nutrientes se van a destinar a las distintas rutas metabólicas, siendo la principal, obviamente, la oxidación de glucosa. En el caso de los ácidos grasos y del monoacilglicerol que viene de la alimentación, estos van a estar compactados en los kilomicrones, ¿cierto? Y vía linfa se van a distribuir rápidamente a los tejidos periféricos, siendo evidentemente el predilecto
el tejido adiposo, que es donde se van a almacenar, con ayuda de esta lipasa, ¿cierto?, que yo les mencioné hace un rato. Ahora, hay una parte importante de estos ácidos grasos que también puede llegar a hígado. No es que todo se vaya a tejido adiposo, también algunos van a llegar a hígado porque ahí también va a ocurrir metabolismo de lípidos, como también lo vimos hace unas diapos atrás. Ahora, las concentraciones aumentadas de glucosa y aminoácidos van a estimular la secreción de insulina en la célula beta pancreática y van a inhibir la de glucagón, que es como la contraparte. No me voy a meter mucho con la regulación hormonal porque eso lo van a ver mañana con la Marce, ¿ya? Pero sí ocurre esta estimulación de la insulina e inhibición del glucagón. Y cuando hay dietas ricas en proteínas y bajas en carbohidratos, también se estimula la secreción de insulina, pero también se hace la de glucagón, porque eso me permite mantener entonces el flujo de glucosa y satisfacer las demandas del cerebro. Eso es súper interesante porque cuando yo consumo pocos carbohidratos, poca glucosa, evidentemente necesito entonces producir más glucosa, ¿cierto? Y para eso es necesario entonces que participe el glucagón, que va a ser la hormona de los tiempos de ayuno, ¿cierto? O de escasez. Entonces ahí se sintetizan ambas, se secretan ambas, tanto insulina como glucagón, en esa condición particular de dietas. ¿Ya? Ahora, ¿de qué va a depender entonces en gran medida el metabolismo absortivo, ¿cierto? Primero, en que pueda haber una correcta utilización de la glucosa que esté disponible, ¿cierto? Asumiendo una alimentación que tiene glucosa. Y esa utilización de glucosa va a depender de dos aspectos. Primero, de la incorporación o la captación de glucosa por parte de la célula, que va a estar mediada por los transportadores GLUT, pero también va a tener que ver con un paso dentro de la glicólisis que tiene que ver con la fosforilación de la glucosa 6-fosfato, que es el primer paso para la metabolización de la glucosa. Entonces, en el caso de los transportadores GLUT, en los seres humanos se han descrito 14 isoformas. Estas difieren fundamentalmente en la cinética o las propiedades reguladoras, en la especificidad por el sustrato, en la ubicación celular, ¿cierto? O en la expresión que es tejido específica. Dentro de esas 14 isoformas, las más conocidas son las que yo les puse en esa tablita. El GLUT1, hoy no veo el puntero, bueno, el GLUT1, que se encuentra en muchas células, pero principalmente en los eritrocitos. El GLUT2, que se encuentra en el hígado, en las células beta, en el intestino y en los riñones. El GLUT3, que se encuentra en las neuronas y en la placenta. Y el GLUT4, que se encuentra en el tejido adiposo y en el músculo esquelético, además del corazón. El GLUT2 y el 4 son los que ustedes más van a escuchar a lo largo de esta asignatura y también probablemente en FEIN. Y en las de dieta igual. Ahora, ¿por qué? Porque como ya dijimos, el hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético es donde se articulan todas las rutas metabólicas y por lo tanto el GLUT es importante que se exprese y que se transloque, o sea, que salga a la superficie para que pueda captar la célula, la glucosa e incorporarla dentro de la célula. Si no hay GLUT, por mucha glucosa que haya en circulación, esta no se va a utilizar. Por lo tanto, para la mantención de la glicemia normal es importante la presencia de los GLUT. Y por otra parte, les decía la fosforilación de la glucosa 6-fosfato, porque este es un paso importante dentro de la glicólisis, y es importante porque esa también me va a permitir obtener la glucosa 6-fosfato para desviarla hacia la producción de glicerol, por ejemplo, o para que siga la ruta oxidativa de la glucosa, ¿ya? Ahora, esta fosforilación requiere de la enzima glucohexoquinasa, que muchas veces se abrevia como GK, por si la ven en algún paper, y esta funciona como un sensor de glucosa en las células beta pancreáticas, hepáticas, neuronales y enterocitos, que es donde más se va a requerir entonces de la glucosa, ¿ya? Ahora, quiero mencionarles también al margen que esta fosforilación permite entonces la utilización dentro
de la célula, de esta glucosa. Si nosotros no tuviéramos esta enzima, no se podría oxidar, ¿cierto? Y es también importante porque esta enzima lo que me permite es tenerla al interior de la célula, ¿sí? Porque para poder sacar estos metabolitos de la célula hacia el exterior, ¿cierto? Se requiere del rol de otra enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa. No sé si la han escuchado. Y esta enzima solo se expresa en el hígado y en los riñones, permitiendo la salida de la glucosa de la célula, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos la glucohexoquinasa, la glucosa que llegó adentro de la célula se utiliza, se oxida y queda como sustrato energético ahí. Pero en cambio, la glucosa 6-fosfatasa me permite que esa glucosa se pueda terminar de oxidar y obtener ATP en otras células, ¿sí? Y eso solamente va a ocurrir cuando esté expresada en hígado y en riñones. Entonces, que ya desde el punto de vista más integrado, ¿qué va a ir ocurriendo a mayor disponibilidad de glucosa o en un estado absortivo? Se estimula la captación de glucosa, hay translocación del GLUT, ¿cierto? En este caso tenemos GLUT4, entonces podría ser esta imagen de tejido adiposo o músculo esquelético. Se estimula la oxidación de glucosa, tanto por activación de la exoquinasa, ¿cierto? Así también como la inhibición del complejo de piruvato deshidrogenasa, que son los que están acá abajo, ¿cierto? Cuando dice PDK o PDH, que es la quinasa o la hidrogenasa, esto se llama complejo de piruvato deshidrogenasa, y esto es lo que me permiten es que a partir del piruvato yo mantenga la vía oxidativa, este piruvato se convierte en oxaloacetato, ciclo de Krebs, obtención de energía en la cadena transportadora de electrones. Y me bypaseo, por decirlo de alguna manera coloquial, este paso hacia acetil-CoA y todo lo consiguiente. Es como para hacerlo un poco más rápido, ¿ya? Entonces, estimula la oxidación de glucosa. Y además, al haber mayor disponibilidad de glucosa, lo que se estimula es la síntesis de triacilglicéridos, que es lo que nosotros vemos en este otro extremo de las figuras, en la parte amarilla. ¿Qué ocurre acá? Si se dan cuenta, hay un aumento en la concentración de malonil-CoA, que está acá arriba, ¿cierto? Ese malonil-CoA inhibe a una proteína que se llama CPT1, que lo que hace esa proteína es estimular la lanzadera de carnitina, que es la que toma los ácidos grasos y los incorpora a la mitocondria para su beta-oxidación. Entonces, como no los puede oxidar, esos ácidos grasos que se están produciendo se van a sintetizar y depositar como triglicéridos. Porque ¿para qué necesito oxidar esos ácidos grasos si ya estoy oxidando suficiente cantidad de glucosa? Esa es un poco la lógica. Entonces, ¿qué hago con esos ácidos grasos? Los almaceno. Esas son las vías de regulación fundamentalmente. Es súper importante la función de las enzimas y de algunas proteínas o complejos proteicos, ¿cierto? Que van a permitirme regular entonces estas rutas. Y aquí tenemos una integración un poco más amplia de lo mismo que yo les acababa de mencionar. Tenemos entonces en este rectángulo rojo, que es la circulación, ¿cierto? Glucosa. Tenemos abajo también aminoácidos y triglicéridos en los kilomicrones. La glucosa se va a ir al hígado, ¿cierto? En el hígado entonces se va a oxidar. Hay una parte importante también que se va a convertir en glucógeno. Vamos a depositar ahí un poco de glucosa. Y otra parte importante también va a ir a la síntesis de ácidos grasos que van a ser exportados, ¿cierto?, en las VLL para llegar a los triglicéridos y depositarse ahí. En el caso de los aminoácidos pueden ir al hígado también. Estos van a ir a síntesis de proteína principalmente. Algunos en menor cantidad pueden ir también a síntesis de ATP
Pero hay una parte importante de estos aminoácidos que van a ir a proteínas, ¿cierto? A síntesis de proteínas a nivel muscular. La glucosa también puede ir a depositarse en el músculo como glucógeno o puede ir a utilizarse a otros tejidos como por ejemplo el cerebro, los eritrocitos. Y en el caso de los triglicéridos que vengan de la alimentación van a ir a depositarse fundamentalmente en el tejido adiposo hasta que sea necesario su utilización. ¿Hasta ahí estamos claros? He salido nuevamente de la pantalla para ver si tienen alguna duda con respecto al estado absortivo. A ver, me pregunta Paulina, ¿en ese caso se usarían proteínas y grasas simultáneamente? Parece que me perdí, que estaba relacionado con la pregunta anterior. No sé si respondí antes, Paulina, esa pregunta. Si no, te pido que me la plantees de nuevo. ¿Queda claro entonces lo que pasa a nivel del metabolismo en condiciones absortivas? Tenemos disponibles carbohidratos, específicamente monosacáridos o glucosa, tenemos disponibles aminoácidos, tenemos disponibles ácidos grasos empaquetados, ¿cierto?, los triglicéridos. Entonces, estos se van a concentrar a nivel hepático, en donde o se van a oxidar o se van a depositar, ¿cierto? En el caso de la glucosa se deposita como glucógeno en el hígado o se oxida, porque va a seguir siendo nuestro sustrato predilecto. El exceso de glucosa, si es una comida muy abundante, se va a tejido adiposo, ¿cierto? En donde se va a transformar en glicerol, el que se va a unir a los otros ácidos grasos que venían de la comida, ¿cierto? Y se van a empaquetar ahí como triglicéridos y se van a quedar ahí, en estas células adiposas. En el caso de las proteínas, entonces las proteínas o van a músculo, sobre todo los ramificados van directamente a músculo, los aminoácidos ramificados, y se quedan ahí formando parte de las proteínas musculares, o esos aminoácidos van a hígado, en donde sintetizan otro tipo de proteínas. Recuerden que muchas de las moléculas de nuestro organismo son de tipo proteico. Enzimas, todo lo que es respuesta inmune, ¿cierto? Inmunoglobulina, anticuerpos, no tiene que ver solamente con la estructura, las proteínas son mucho más que eso, entonces por eso se privilegia la síntesis de proteínas. Y en menor medida también esos aminoácidos podrían ir a gluconeogénesis para formar nuevas moléculas de glucosa, pero en un estado absortivo es poco probable o va a ocurrir en muy pequeña cantidad. ¿Ya? Y la glucosa también que esté en circulación, aparte de irse al hígado, también puede ir a músculo para depositarse como glucógeno o puede ir directamente a otros tejidos, especialmente cerebro, ¿cierto? Y eritrocitos, que son los que tienen predilección por este sustrato. ¿Sí? Eso en resumen con respecto al estado absortivo. Me quedé corta de tiempo, ya son las 1:22, a veces me engrupo mucho hablando de esta cosa porque me gusta harto. Así que me queda pendiente el post-absortivo y las condiciones de ayuno más prolongado. Voy a hablar con la Marce para ver si mañana hacemos una nueva sesión en vivo, podría ser a las 9. Ustedes tienen la suerte de que yo no los veo, así que podrían estar acostados, yo me tengo que arreglar un poquito más. Pero para que podamos terminar esta parte, ¿sí? Yo creo que sería importante que no lo dejáramos para un video, sino que lo pudiéramos ver en vivo. Y faltaría también entonces la parte de la regulación endocrina, que era lo que iba a ver la Marce mañana. Así que ahí yo me voy a poner de acuerdo con ella por interno para ver cómo lo hacemos. Pero vamos a dejar hasta acá entonces para que no quedemos cortados con la parte post-absortiva. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Estoy hablando muy rápido, les cuesta seguirme de repente. Me gustaría que me retroalimentaran para ir mejorando.
Súper, qué buena, Sacha, que está claro. Bueno, quienes no quieran preguntarme por esta vía, evidentemente existe la posibilidad del mail, ¿cierto? Si tienen alguna duda, me escriben. Si hay... tengo la idea también de dejar un foro armado, cosa de que si en la semana van revisando las clases o los apuntes, también pueden ir subiendo sus dudas y si son las mismas que otros compañeros sería mucho mejor. Sí, Micaela, yo también encuentro que a veces voy muy rápido, es que como que me engrupo, entonces hablo muy rápido. ¿Cuándo subiría más o menos el video? Este video, apenas termine la sesión, me llega al tiro a mi Drive y yo se los puedo subir. Ya, súper. Entonces quedamos en eso, ¿ya? Haríamos ese pequeño cambio. Mañana, en vez de hacer un video, mejor lo hacemos en vivo, ¿cierto? Yo termino la parte post-absortiva y de ayuno y de ahí le doy el pase a la Marce. Y la próxima semana vamos a empezar a trabajar ya en la integración de las rutas metabólicas, así que vamos a hacer esta actividad, ¿cierto?, de los mapas conceptuales. Por eso me interesa terminar eh, mañana post-absortivo y ayuno para que si tienen dudas me las puedan hacer de inmediato. Profe, ¿no puede subir el PPT? Ya, le subo el PPT, no hay problema. Ya, pues entonces quedamos en eso. Nos vemos mañana. Cualquier pregunta, de repente después uno se queda como con las cosas dando vuelta y aparece alguna duda, las anotan para mañana y mañana comenzamos entonces con las dudas. ¿Ya? Se había ido negro esto. Bien, chicos, que estén súper bien, que tengan buena tarde y nos vemos mañana. Mañana a las 9, sí. Sí, no vamos a empezar a las 8, muy temprano, a las 9. ¿Ya? Que estén súper bien. Chao.